Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan y en especial a todos aquellos que nos van a ver a través de la transmisión. La pregunta para iniciar la meditación hoy es: ¿acaso sientes temor? ¿Acaso sientes temor? En la Biblia, en 2 de Timoteo 1:7, estudiamos: porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos enseña 2 de Timoteo. Hay cristianos que nunca han conocido verdaderamente el amor de Dios. Ellos viven un cristianismo legalista, donde las reglas son las que gobiernan la relación con Dios. Si cumplen ciertas leyes, sienten que Dios los va a bendecir. Si hacen cosas que no están bien, creen que Dios los va a castigar. Entonces siempre están recibiendo y practicando una especie de religión bajo temor. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que el cristianismo no debe vivir bajo el temor, pues el temor no proviene de Dios. Así dice el pasaje de hoy. La ley y la gracia son como el pasado y el presente. Sin ley no hay gracia y no podemos olvidar el pasado, ¿cierto? Pero no debemos vivir en el pasado. Tenemos que aprender a vivir en el presente, y el presente es la gracia y la gracia es Dios. Él pagó un precio muy caro porque Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, por nosotros. Eso no fue fácil. Si no más uno tiene un niño, y yo veo cómo Caro cuida a sus niñas, que son las más pequeñas aquí en la iglesia. La señora Amaris vive por sus hijas, todos aquí viven por sus hijos. Veo a mi suegra cómo se preocupa por sus hijos, y todas las mamás viven siempre preocupadas por sus hijos, ¿verdad? Y son especialísimos. ¿Cómo sería el padre que dio a su hijo para que nosotros fuéramos salvos? ¿Cómo nos amaría a todos y cada uno de nosotros? No solamente a su hijo, sino a todos nosotros, que fue a la cruz su hijo para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Entonces, aprendemos en que en Gálatas dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo, que fue a la cruz, que pagó por nosotros. Y nosotros tenemos que vivir por eso tranquilos, y no podemos vivir siempre en temor, pensando que las cosas nos salen mal porque Dios nos castiga, o porque no podemos pensar en ningún momento que Dios nos está castigando. Es decir, nuestra vida tiene que ser siempre de la mano del Padre Celestial. Se origina entonces una relación sublime y perfecta cuando nosotros estamos de la mano del Señor, cuando nosotros vamos de la mano del Señor, y tenemos que aprender a ir de la mano del Señor, a creerle lo que Él tiene para nosotros, a creer qué es lo bueno para nosotros, porque el Señor no va a permitir que nosotros vivamos una vida de temor. El amor de Dios es más que un sentimiento, es una manifestación especial de la bondad. Él cuida de nosotros, Él es protector con nosotros, Él es especial con nosotros, porque somos sus hijos. Por eso es que al caminar bajo ese precioso amor, nosotros no podemos tener temor, nosotros no podemos vivir en temor. El apóstol Juan, en su carta, lo afirma de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted siente temor, está dudando del amor de Dios, entonces está dudando de que Él está ahí con ustedes. El temor que nos oprime y nos hace vivir en esclavitud espiritual nunca proviene de Dios. El temor nunca proviene de Dios. En Cristo siempre hay verdadera libertad. No podemos olvidarnos. En Él siempre tenemos verdadera libertad. El temor abre puertas a las influencias del mal y hace que vivamos bajo condenación, castigo continuo, amargura, tristeza. En cambio, el amor, por el contrario, espanta ese temor que sentimos, y el amor es la misma esencia de Dios. Entonces, pues, Dios es amor.
Y si Dios es amor, entonces nosotros tenemos que vivir tranquilos sabiendo que Él está con nosotros. No puedo negar que hay momentos de la vida de uno que uno se preocupa, pero no puede sentir temor porque el Señor está ahí. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que aprender a vivir en Cristo. No podemos quedarnos pensando de que temerosos, porque Cristo no es temor. Todo lo que viene de Dios rechaza el temor que viene del enemigo. Y si nosotros tenemos la fe de que Dios no permite el temor y permitimos que Dios controle nuestra vida, pues nosotros vamos a estar mucho más fortalecidos. En una ocasión los discípulos, ustedes recuerdan que se encontraban en medio de una barca que estaba siendo azotados por una tremenda tormenta, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que en esa tormenta todos se pusieron bravos porque Jesús estaba profundamente dormido, tranquilo, relajado. Y entonces ellos le dijeron, Señor, despiértate. Y yo me imagino todos acelerados, así como yo, despiértese, miren, nos vamos a ahogar. Y el Señor dijo, confiad, yo soy, no temáis. Y por eso es que Pedro se anima a decirle, ay, sí, entonces ya tranquilo le dice que quiere caminar sobre las aguas. Y Pedro empieza a caminar y el Señor le dice, ven donde yo estoy. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Vino una borrasca. ¿Y qué sintió Pedro? Temor. Y se empezó a hundir. Entonces necesitó de la mano de Dios para que lo sacara del agua, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque dudó. Y eso es lo que nos pasa. La duda es temor. La duda no nos deja a nosotros salir adelante. Entonces nosotros no podemos ser como Pedro, hombres de poca fe. ¿Por qué dudamos? No podemos estar dudando. Nosotros no podemos estar dudando del Señor. La fe resulta en temor, es contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros sentimos que Dios está a cargo de las cosas que estamos realizando, pues entonces debemos estar un poco más tranquilos, ¿verdad? El temor desaparece. Cuando uno confía en el Señor, el temor desaparece. Hay momentos difíciles en la vida de todos, yo lo sé. Pero a través de la Biblia, Dios nos dice con toda claridad que Él estará con nosotros siempre. Él dice a ratos, a horas, no, siempre, cada día de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y en Romanos nos enseña, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto debe ser suficiente para calmar nuestros temores. Pero tenemos que creerlo, tenemos que confiar en el amor y la protección de nuestro Dios. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, pero sin embargo, inmediatamente viene la duda. Entonces es cuando uno rechaza. Y por eso es tan importante que nosotros leamos las Escrituras, que aprendamos estos versículos para combatir. Cuando vienen pensamientos negativos a la mente, uno tiene que tener una palabra poderosa para decir, no, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Entonces esas palabras remas las tenemos que poner en nuestra vida y tenerlas a la mano siempre para combatir los temores. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino lo contrario. En ti reside un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto nos lo tenemos que creer, esto nos lo tenemos que decir a nosotros mismos todo el tiempo y creer que Dios está ahí haciendo su tarea con nosotros. Confiar en la palabra de Dios para vivir una vida tranquila y de paz. Estamos viviendo momentos difíciles. La pandemia, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, todo el mundo decía, ay, pastor, cuídese. Y Jota siempre decía, a mí no me va a dar COVID, a mí no me va a dar COVID. Pues gloria a Dios, a nosotros no nos ha dado COVID, no estamos exentos de que en un futuro lleguen acá y digan, no, es que estamos, pero bueno, ya estamos vacunados, revacunados y con el refuerzo. Pero no estamos exentos a que nos dé una gripa fuerte, que nos dé el Omicron, que está tan fuerte, pero ya no vamos a pensar de que vamos a padecer una gravedad, simplemente va a ser una gripa, algo pasajero, porque estamos fortalecidos, pero más que la vacuna, con el poder de Dios. Eso es muy importante, creer que el Señor nos va a sacar adelante en cualquier enfermedad, en cualquier situación, Dios nos va a sacar adelante. En estos días operaron a mi hermana, le sacaron un tumor del seno, y a una de mis hermanas, tengo varias,
Y ella muy fortalecida, ella siempre dice, no, yo voy a salir adelante. Y yo le digo, no, es que tú no tienes nada porque estás en nuestra casa y el Señor nos bendice y nos cobija a todos. Y todo el que está bajo la protección del Señor va a salir adelante. Pueda que sea preocupante la cosa, pero yo sé que ella, y el estar con nosotros, ella ha estado como más fortalecida. Ella se siente como más segura. Entonces, si sientes temor en tu vida, es imprescindible que te liberes de él. Cristo ha pagado un precio alto, ya lo decíamos, para que nosotros pudiéramos vivir tranquilos y en libertad completa. Entonces, busqué al Señor y Él me oyó, dice la palabra, y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me escuchó. Y así es, nosotros pasamos necesidad y uno le pide al Señor grande con fe, con el amor. Como decía el salmista, busca al Señor cada día de tu vida, conócelo íntimamente y permite que su amor inunde con todo su ser, porque la medida que eres perfeccionado en el amor de Dios, más se fortalece tu fe y dejarás de vivir bajo el temor. Entre más conocemos de Dios, menos temor tenemos. Entre más hablamos del Señor, más tranquilidad vamos a tener en nuestra vida. Entonces, yo los invito para que día a día nos fortalezcamos en la palabra, busquemos de la palabra, saquemos un minuto. Temprano yo te buscaré, dice la palabra. Y es verdad, temprano yo te buscaré. Si tú te levantas y tu primer pensamiento es para Dios, gracias Señor, gracias porque amanecí, gracias porque hoy va a ser un día fortalecido, te lo entrego y todas las cosas que vayan a suceder sé que van a ser para bendición de mi vida o para aprender, porque todo lo que vivimos a diario siempre es para aprender. Yo digo algo que mi mamá me enseñó, uno nunca en la vida conoce a la gente gratis, uno la conoce por algo. Estamos todos predestinados a conocernos, a compartir por algo. El Señor siempre tiene algo en mí que te va a enseñar y a mí me va a enseñar algo que tú tienes para mi vida. Siempre va a ser así, eso es un dar y un recibir. Entonces vamos a darle gracias al Señor Dios porque es grande y poderoso, Señor. Gracias porque a través de tu sangre, Señor, puedo vivir bajo tu amor y perder ese temor que me produce el enemigo, Señor. Tú, Señor, te ruego que aumentes mi fe para vivir cada día en libertad bajo tu Espíritu, Señor. Y eso te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Buenos días. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Bendecidos porque somos unos bendecidos. Era para todos, pues. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Exprésenme algo, díganme, pastor, estoy afligido, estoy contento, estoy feliz, estoy con expectativas, preocupado, etcétera. Quiero que el Señor haga algo especial en mi vida, quiero que las cosas me cambien. ¿Sí? ¿Alguien está en esas condiciones? Qué bien, chévere, todos estamos bien entonces, no hay nada por qué orar entonces, amén. ¿Sí? ¿Sí hay por qué orar? Ay, qué bien. No les dé pena, tranquilos, estamos entre hermanos, en familia. Pero yo sí sé que nosotros necesitamos oración, todos nosotros necesitamos oración. Y hay alguna razón especial hoy por la que quiero orar por ustedes, mis hermanos, especialmente por estas damas que están aquí. Pues no estoy excluyendo a nadie, sino que sé que ustedes están enfrentando nuevos retos, ¿cierto? Entonces sé que las cosas en las manos de Dios prosperan conforme a su voluntad. Y yo sé que Él ilumina nuestro entendimiento y nos da gracia para hacer las cosas bien hechas, cuando nos concentramos en hacerlo como Él dice. ¿Y saben cómo dice la palabra que hagamos las cosas? En capítulo 2 de Colosenses dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, como para Dios, y no como para los hombres, esperando de Él la recompensa. Entonces piense en eso, hermano. ¿Cómo es que usted hace las cosas como para Dios? Ya no las hace ni para usted mismo. Las hace como para Dios, ya no la hace ni para su jefe, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para su esposo, sino para Dios. ¿Cómo las hace? Amén. Si usted conoce a su Dios, a su Padre eterno, ¿cómo las hace para Él? Si entiende el amor que Él derramó para usted, ¿cómo es que usted hace las cosas para Él?
Amén. Entonces cuando usted lava un baño y usted piensa, este baño es como para Dios, ¿cómo lo deja? Así lo hice yo cuando me tocó lavar un baño que usaba más de 150 hombres y me pusieron a lavarlo y lo lavaba y yo decía, Señor, lo hago como para ti. Y entonces cuando me calificaban mi trabajo era excelente. Yo no esperaba que ellos me dijeran es excelente. Yo sabía que lo estaba haciendo excelente porque era para mi Señor, era para mi Padre. Amén. Y cuando uno tiene la palabra de Dios así, de esa manera, integrada a sus pensamientos, entonces lo que hacemos ya es dirigido por Dios. Porque nosotros decimos, Señor, guíame, pero ignoramos la palabra. Y resulta que la palabra está para que aprendamos y la tengamos en cuenta y obremos como ella nos enseña. ¿Sí? Para eso aprendemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no la escuchamos simplemente para decir, uy, tremendo, qué bueno, lindo, pero sigo viviendo mi vida como la he vivido todo el tiempo y no tengo a Dios en cuenta, entonces no estoy siendo guiado por Dios. Porque a veces la gente cree que es que Dios va a venir con una linternita y le va a alumbrar cada paso que va a dar. Ay, sí, estoy viendo la luz. Ay, es Dios. No, así no funciona. Esto funciona es integrando lo que el Señor nos enseña a nuestros pensamientos, a nuestro estilo de vida, modificar nuestro estilo de vida, dejando atrás lo que éramos y que considerábamos bajo nuestra inteligencia, nuestro concepto de sabiduría, que estábamos haciendo bien y resulta que no. Amén. Dios tiene promesas para los que le creen, no para quien lo tiene como amuleto. Porque a veces la gente se levanta, Señor, guía mis pasos, bendíceme en este día, pero lo ignoro el resto del día, creyendo que es que Dios tiene la obligación de hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. Dios dice, mi hijo, yo te enseño, tú no lo haces, sigues bajo tu propia sabiduría, entonces yo estoy a un lado. Sigue viviendo entonces como quieres, porque crees que es mejor. ¿Qué queremos? ¿Vivir mejor o no vivir mejor? Así que vamos a orar y todo aquel que tiene una expectativa de vida, todo aquel que tiene en este año un deseo de que las cosas cambien, de que su labor, de que su casa, de que sus relaciones, etcétera, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Yo sé que es el Señor que me está moviendo a eso. Amén. Y yo sé que es el Señor en ustedes, hermanos, que los va a mover a que repliquen lo que Él está haciendo en sus vidas con los demás, los que están a su alrededor. No se queden quietos, no se queden quietos, amén. Hace 8 días tuve la oportunidad de hablar con alguien que yo sé, lo siento en mi corazón, lo tengo por cierto, que el Señor la escogió para hacer una bendición poderosa a los que están a su alrededor y muchos más. Y esta persona estaba afligida. El cristiano no es que ya lo tenga todo logrado, como dice Pablo, como decía Pablo allí en la carta a los filipenses. Yo voy hacia la meta, no lo he logrado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una meta, tengo un enfoque, estoy concentrado en algo, pero todavía voy padeciendo cosas que tengo que ir perfeccionando. Amén. Pero vienen las aflicciones. Ahora, el problema es, las aflicciones me van a controlar, van a manejar mi inteligencia, mi sabiduría, mis emociones, o yo estoy en el Señor y sigo para adelante porque mi meta no es aquí, sino allá. Y mientras vaya caminando, Él me lleva en victoria. Amén. Así que, si usted está agradecido con el Señor y quiere levantar sus brazos como aquel que está con su papá y le estira los brazos, papi, necesito tu amor, sentir esa presencia, aunque no me baso por emociones, Señor, quiero experimentar en mi ser algo poderoso, mucho más de ti. Y hoy, Señor, estamos aquí unidos, como tus hijos, como tu familia, papito Dios, mostrando y poniendo a tu altar, en tu presencia, bajo tu poder, todas estas cosas, Señor, que tenemos aquí en nuestro pensamiento, nuestras expectativas laborales, de vida, Señor, nuestras expectativas en cuanto a nuestras relaciones, Señor. Padre mío, aquí están estos planes y los ponemos en tu presencia. Aquí está nuestro trabajo, nuestro empleo, lo ponemos en tu presencia. Aquí están nuestras responsabilidades, lo ponemos, Señor, en tu presencia. Señor, eres tú el sabio y esperamos, Señor, que nos ilumines nuestro entendimiento para hacer las cosas de la mejor manera, como para ti lo queremos hacer.
Padre, danos esa gracia de llegar a otras personas, de impactar en todo lugar en donde nosotros nos movemos, para que otros conozcan, Señor, tu poder, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Padre, gracias, gracias, Señor, porque no va a haber preocupación mayor que me invada, que me domine, porque tú tienes control de mi vida. Recuérdame tu palabra, te lo pido, cuando aquellas cosas quieran invadirme, Señor, y con ellas salir adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Solo camine en la voluntad de Dios y va a ver las cosas. Van a ver las cosas, amén. Muy bien, empezamos una enseñanza hace 8 días que se llamaba Hacia la Meta. ¿Recuerdan? Con base en Filipenses capítulo 4. Capítulo 3, la escritura donde Pablo nos está enseñando que él proseguía hacia la meta buscando el premio del supremo llamamiento, amén. Donde vamos a estar residiendo eternamente una vez que dejemos este cuerpo, que seamos despojados de este cuerpo, que para muchos es tragedia, pero para nosotros, cuando entendemos lo que eso significa, es victoria, amén. Es vida eterna, hermanos, no es vida limitada, no es vida con lo que conocemos, sino una vida diseñada por Dios para aquel que le cree, amén. Entonces, continuando con la enseñanza en la carta a los Filipenses, encontramos nosotros allí una cantidad de ayudas con las cuales cada uno de nosotros podemos fortalecer mucho más nuestra fe, amén. Mucho más nuestra fe. Usted no levanta su brazo y le dice: Señor, dame más fe, Señor, ayúdame a edificar mi fe, aumenta mi fe. No, usted aumenta su fe en la relación que va construyendo con el Padre. Es usted quien la edifica, amén, sobre lo que Él enseña. Entonces nosotros podemos en esa relación, podemos a través de las enseñanzas bíblicas fortalecer, edificar mucho más nuestra fe, esa relación personal con nuestro Padre, amén. Yo espero que ustedes, hermanos, aprendan a tener esa relación con el Padre eterno. Jesús vino a enseñar el Padre, amén. Y paralelamente, en esa medida que usted va desarrollando esa relación con Dios, entonces va haciendo que estas cosas que nos estorban, esas cosas de nuestras vidas, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, vayan quedando atrás, amén. Para tener entonces la libertad cada vez más de seguir hacia la meta, esa meta que es el supremo llamamiento, donde está el premio, que es el lugar preparado por el Padre para nosotros, amén. En muchos servicios fúnebres se usa esa palabra, un lugar. Voy a prepararles un lugar. El Padre está preparando un lugar para nosotros, amén. Ese lugar es una realidad, hermanos. Pablo, un hombre que enseñó porque entendió y vivió conforme a la nueva naturaleza recibida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y yo espero y ruego al Señor que usted lo comprenda, porque usted ya no es una criatura como era antes, aunque pareciera que es igual, pero el Señor lo hizo nacer de nuevo. Usted tiene que entender en qué consiste ese nuevo nacimiento. No se experimenta en la parte física, sino que es por fe. Amén. Nosotros caminamos por fe, mas no por lo que vemos. Amén. Y entonces si el Señor me dice: yo te hice nacer de nuevo, yo te he dado el Espíritu Santo, pero usted no se vio nacer de nuevo, usted no siente que tenga nada diferente, ¿cómo lo recibe? Por fe. Amén. Por fe. O le cree al Padre que todo lo puede, o usted cree en su racionalidad, en su lógica. Y su lógica le va a decir: eso es imposible, yo no he nacido de nuevo, yo soy el mismo, ni morí ni resucité. Pero ¿cuál es el Espíritu? Entonces tiene que recibirlo por fe, amén. Entonces Pablo entendió esto y vivió conforme a esa nueva identidad, a esa nueva naturaleza que Dios le dio por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo allí, que además recibió en su cuerpo las consecuencias de predicar de Cristo.
porque cada vez que él predicaba de Cristo era rechazado por los religiosos de la época, por los incrédulos de la época. Amén. Y Pablo recibió piedra, y recibió hambre, y traición, y defraudación, y recibió abandono. Casi parecido a lo que recibió el Señor Jesús cuando estaba en su carne predicando el reino de Dios. Y entonces Pablo, que predicó, que sufrió por la predicación, que enseñó y sigue enseñando a través de sus escritos cómo es que nosotros, o cómo es que una persona que le cree a Dios, que entiende su identidad, desarrolla una relación con el Padre. Cómo es vivir conforme a la nueva vida. Amén. Y aquí estamos hablando entonces de un estilo de vida que se desarrolla conforme a una relación directa con el Padre. Amén. No estamos hablando de religión, si usted lo entiende bien. Entonces, ¿cómo es vivir conforme a la nueva vida? Que llamó la atención a aquellos que vivían atados a la ley. Pablo les ilustró sobre esto. El cielo, en la meditación que nos trajo, está enseñando de personas que viven bajo esas condiciones de ley. Tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, mas no entienden la razón de por qué tienen que hacer eso, pero hay que hacerlo. Amén. Hay un refrán muy conocido por todos que dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces yo voy para allá. ¿Y por qué? Pues porque para allá van todos, porque eso es lo que hacen todos. ¿Y usted por qué practica esto? Pues porque eso es lo que me enseñaron, y en mi casa lo vi hacer y así lo hago. ¿Y lo entiende? No. ¿Sabe lo que significa? No. ¿Por qué creen eso? No lo sé, porque mi papá y mi mamá lo creían, porque así me lo enseñaron. Entienda lo que cree. Tiene que saber de dónde surge su fe, por qué cree lo que cree. Amén. Usted no está aquí, hermanos, con todo el respeto se los digo, usted no está aquí por mí o por este lugar. Usted está aquí porque aquí aprendemos de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor. Amén. Por eso usted está aquí. Entonces Pablo le llama la atención a aquellos que vivían atados a la ley, al paganismo, pero también al esoterismo, aquellos que creen que en el desarrollo de su intelectualismo, tratando de llegar a esa perfección por lo que creen, por sus conocimientos, les llamó la atención a ellos también, y enseñó aún más a los cristianos que todavía no habían aprendido a verse conforme a su nueva identidad otorgada por el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros pasamos de una religión cualquiera que sea, de una creencia cualquiera que sea, a creer en Jesús, lo que Él hizo, a creer en el Padre, lo que hizo a través de Jesús y lo que enseña a través de la Biblia. Amén. Nosotros ahora estamos allí. Pero hay cristianos que en ese proceso se quedan arrastrando todavía sus tradiciones religiosas y no entienden entonces la libertad que trae la palabra de Dios a sus vidas. Amén. La verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la conozco. Porque la conozco. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué soy libre? Porque conozco la libertad que Dios me dio a través de Jesucristo. Amén. La conozco, entonces ahora vivo en esa libertad. Ya tengo paz con Dios. Él me reconcilió consigo mismo. Amén. Entonces enseñó a todas estas personas y reconoce que aún cuando está en el camino correcto, porque no podemos decir que Pablo no estaba en el camino correcto, amén, no lo ha alcanzado todavía, no ha logrado todavía lo que él quiere lograr. Amén. Y Pablo enseñó sobre la perfección del nuevo nacimiento. De hecho, en la escritura en la cual estoy apoyándome para esta enseñanza, que es Filipenses capítulo 3, él llama a los hermanos perfectos, los denomina perfectos. Él está en concordancia con lo que es el nuevo nacimiento. Amén. Así que no se trata de cuestionar la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos hizo perfectos. Amén. Hebreos 10:14 dice: Él hizo perfectos por un solo sacrificio a los santificados. Es la obra de Dios que se hizo por fe en el que cree. El Espíritu Santo hizo la obra de perfección
pero nosotros tenemos que entender en qué consiste. Porque cuando nos miramos, no nos vemos perfectos. No nos creemos perfectos. Y esto es lo que dice Pablo. Tienen que renovar su entendimiento. Renuévenlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que conozcan la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no hacemos esa renovación conforme a la fe en lo que Dios enseña, jamás vamos a comprobar que lo que Dios dice es verdad. Amén. Jamás vamos a comprobar que tenemos autoridad sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Jamás vamos a comprobar que Él nos reconcilió consigo mismo, que nos tiene en lugares privilegiados, que somos sus hijos y que todo lo que Él es y que toda su herencia está a favor de nosotros. No lo vamos a comprobar nunca. Y por eso vamos a seguir entonces así postrados. Amén. Pero nos sirve de consuelo la enseñanza de Pablo. Porque sin duda, hay momentos difíciles que cada uno de nosotros podemos vivir en algún momento. Amén. ¿De acuerdo o no hay acuerdo? Ustedes saben que lo que acabo de padecer el año pasado. Y estamos en el 22, ¿no? En el año 2021. No me dio COVID, pero como si me hubiera dado. Casi me mata. Llegó un momento en que no podía ni moverme porque me ahogaba. Amén. Gracias a Dios, hoy estoy muy bien. Gracias a Dios. Pero ¿qué pasó en mi mente en esos 2 años? ¿Y qué pasó en la mente de muchos? Porque muchos pensaban que me iba a morir. Incluyendo Cielo. Muchos pensaron que hasta ahí llegué. Muchos hicieron cadena de oración porque pensaban, Señor, ahí está postrado el pastor. Muchos pensaron que quién sabe qué pecadito oculto tenía por ahí yo, porque enseguida asocian todo esto con el pecado. Amén. Y yo lo que hacía en mi cama era decirle, Señor, gracias. Sea lo que sea que tú hagas con mi cuerpo, es mi cuerpo. Pero lo que quisiste hacer con mi alma ya está en tus manos. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Y si me quieres liberar de este cuerpo de humillación, gloria a tu nombre, Señor, porque voy a vivir la eternidad en perfección. Pero si quieres que todavía me quede, Señor, entonces levántame bien. Porque no puedo estar predicando y ahogado. Y todo el tiempo. No puedo. No quiero estar así. Y hoy estoy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Entonces no se trata de cuestionar la obra del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo ya hizo algo en el que cree. Usted tiene que conocer eso y vivir sobre eso. Usted no es el paquete que todos vemos, amén. O sea, perdón, no el paquete, me refiero a cosa inerte, sino a lo que todos visualizamos, a lo que vemos, a este cuerpo. Usted no es eso. Usted le da vida a eso, amén. Usted le da vida a ese cuerpo. La manifestación de su cuerpo es lo que es usted. Amén. Eso lo tenemos que entender. Nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esta clase de enseñanzas? Es entender que la perfección absoluta no la vamos a lograr mientras estemos en este cuerpo y en este sistema. Espero hacerme entender claramente. No cuestiono la perfección de la obra del Espíritu Santo. Lo que estoy haciendo es dando claridad sobre aquellas aflicciones que nos vienen, sobre aquellas enfermedades que nos vienen, sobre aquellas cosas que padecemos por las circunstancias, y eso no es perfección absoluta. Amén. La perfección absoluta la vamos a lograr cuando seamos despojados de este cuerpo, y eso es voluntad de Dios. Y entonces para eso nos sirve de consuelo entender la enseñanza de Pablo. Amén. Porque sin duda cada uno de nosotros tenemos momentos, o hemos tenido, o vamos a tener momentos difíciles, retos, circunstancias que vamos a afrontar, y no tenemos la sabiduría, la capacidad de pronto para pasar por estas dificultades. Y por eso tenemos que aprender conforme a lo que nos enseña aquel que entendió la vida nueva, pero que también entendió que estaba atado a un cuerpo de aflicción. Amén. Pueden ser periodos cortos o largos, dependiendo de la madurez de cada persona.
O sea, ¿a qué me refiero con periodos cortos o largos? De aflicción. La aflicción viene, hermanos. Pero usted puede o quedarse en la aflicción o salir victorioso de la aflicción. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Significa la manera en cómo se aplica la verdad de Dios en el diario vivir y cómo esa verdad de Dios, va transformando nuestra persona. Amén. Y escuche, esto es solo si usted le cree. Si usted es un espectador más, listo. Pero si usted es una persona que está preocupada de entender, de aprender, seguro que esto le va a servir mucho. Amén. Si hay la comprensión plena de que ninguna dificultad, ningún error o situación difícil es o será capaz de apartarnos del amor y la presencia de Dios, entonces usted va a salir victorioso. Amén. ¿Lo tiene claro? ¿Lo sabe? La Biblia lo enseña. La Biblia es la palabra de Dios. Su fe está fundamentada en la Biblia, que enseña de Dios Padre eterno, creador de todas las cosas, de Jesucristo, el que hizo las cosas reales. Si usted no cree en la Biblia, no cree entonces en Jesucristo y en el Padre. Amén. Si usted cree que la Biblia es un libro más escrita por hombres, pues entonces, hermano, sencillamente no cree en el Padre, el único Dios. Yo no estoy hablando de cualquier Dios, porque hay muchos dioses, pero no hay ninguno sobre el Padre eterno, el creador de las cosas. Amén. Ni de Jesucristo su Hijo, porque Él es el mismo Dios encarnado, según Juan capítulo 1. Amén. Entonces creo que el correcto entendimiento de esta enseñanza lo puede conducir a relajarse mucho más en cuanto a acudir en cualquier momento a esa entidad de oración con el Padre Celestial. Porque algunas personas llegan a estimar la duda de que lo que están viviendo es porque han fallado, porque el Padre de pronto los está castigando, porque hicieron mal. Amén. Y si no se corrige a tiempo, si no se corrige a tiempo ese pensamiento, puede ser nefasto para la fe de la persona. Amén. Se puede alejar fácilmente del amor del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 16. Filipenses 3, 13 al 16. Cuando estemos ahí, por favor. Está frío. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y mire, estas son las palabras de Pablo. Ya sabemos quién es Pablo, amén. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero ¿qué hago? Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No es que Pablo se esté contradiciendo, amén. Él no lo ha logrado, pero él sabe que él es perfecto porque Dios lo hizo perfecto. Y es lo que yo tengo que entender. Y en eso es que tengo que caminar si aprendo a cómo dejar las imperfecciones atrás y creerle a Dios en la perfección que Él hizo en mí. Amén. Tengo que aprender en qué consiste esto. Tengo que aprenderlo. Entonces Pablo nos ilustra sobre cómo es que debemos buscar ese premio. ¿Les interesa saberlo? ¿Cómo buscar esa meta? El cual es la perfección espiritual, no la perfección corporal. Entendiendo que en la medida en que usted vaya aprendiendo, y eso es madurez, amén. En la medida en que usted vaya usando ese aprendizaje, su cuerpo va manifestando cada vez más, la perfección.
Amén. Es más, es decir, cada vez más usted va a ser capaz de reconocer lo que es pecado, lo que está mal, que lo quiere dañar a usted, y usted le va diciendo no. Y lo va a decir con la autoridad y el poder que está dentro de usted, que se llama Espíritu Santo. No con su poder, no con su autoridad, sino la autoridad que le da el Espíritu Santo. Amén. Usted puede pararse firme y entonces va manifestando esa perfección. Amén. Entendiendo que es la manera adecuada de todo aquel que entiende el amor del Padre. Hay que entender esto. Su propósito para cualquiera que le crea, porque así se alcanza la madurez espiritual, se hace uso de las armas de nuestra milicia, que no son materiales, sino espirituales. Esas son nuestras armas. Amén. Nuestras armas no son carnales. No es lo que usted pueda hacer, es lo que Él hizo, que usted puede usar, que ella le da. Entonces le da unas herramientas, le da unas armas para simplemente parar lo que está mal. Y entonces cuando usted lo hace, logra un dominio sobre esas pasiones desordenadas que no permiten saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y para eso, hermano, mire, ayer, perdón, le voy a hacer un paréntesis porque se me vino este pensamiento a la cabeza. Y mucha gente está buscando la prosperidad en la tierra. Amén. Prosperidad en la tierra, en el mundo, se llama tener cosas. Tener capacidad monetaria para adquirir y adquirir y adquirir. A eso le llamamos prosperidad. En la Biblia, prosperidad es usted tener paz, no ser atado a nada. Amén. Estar contento con lo que el Señor le da. Distribuir, ser bendición para otros. Eso es tener paz, eso es tener libertad, eso es tener prosperidad, entendiendo que usted no está atado a nada material y que usted disfruta todo lo que el Señor le ha dado. ¿Amén? Y salió ayer el resultado de una investigación científica que dice que de acuerdo a cómo usted se concentre y aprenda a aceptar la prosperidad y hacerla suya, usted va a ser próspero. Tremendo esto, porque muchos van detrás de eso, ¿sí? Hay una iglesia que dicen que es cristiana, donde usted va y le van a decir cosas sobre su futuro y casi siempre es bueno, y eso está así de lleno. Fíjense que entonces la naturaleza humana está buscando siempre una estabilidad, y el Señor dice, Mateo 6:33, búscame, entiéndeme, cuál es mi justicia, qué es lo que he hecho por ti, qué estoy dispuesto a darte, y yo te voy a dar lo que necesitas. Para eso hay que hacer estudios científicos, es creer. ¿Creerle a quién? Al que creó todas las cosas, al que dio su vida por nosotros, al que venció la muerte, el pecado y a Satanás en la cruz. ¿O le creemos o no le creemos? Amén. Entonces, vamos a encontrar al menos 6 principios. 6, hoy voy a hacer uno nada más y así vamos a continuar. Para saber cómo buscar el premio de manera eficaz. El premio, recuerden, es la meta, está allá, donde yo logre llegar, allá me van a dar el premio. ¿Cuál es el premio? Del supremo llamamiento. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que vamos a descubrir. Amén. Y ese premio, esos puntos, esas formas, son al menos 6 que yo encuentro acá, pero ustedes pueden investigar más. Amén. Que mencioné el domingo pasado, se las voy a volver a enumerar. Una conciencia de búsqueda de una mejor condición de vida. Usted sabe que necesita mejorar su vida. Amén. Para eso tiene que enfocarse, crear una conciencia. Es esfuerzo máximo en buscar ese premio o meta. Concentración enfocada en la meta de una condición mejor. Motivación espiritual para conseguir esa condición mejor. Reconocer, tranquilos que vamos a ir desarrollando punto por punto, ¿ok? Reconocer los recursos divinos para conseguir esa condición mejor. Perseverancia o constancia para conseguir el premio. Amén. Entonces vamos con el número 1. El número 1, una conciencia de la necesidad de buscar una mejor condición.
¿Usted está contento con lo que es? Pregunta que requiere respuesta. ¿Ustedes están contentos con lo que son al día de hoy? ¿Ustedes quieren ser mejor que lo que son hoy? Entonces no están contentos. Quieren ser mejor. Amén. Entonces debe crear una conciencia de la necesidad. Usted necesita buscar una vida mejor. ¿Cómo la busca? Conforme a lo que Dios enseña. Amén. Por favor, note que no dije una mejor posición, porque usted ya tiene la mejor posición. Usted ya la tiene. ¿Quién se la dio? Dios se la dio. ¿Cuál es su posición? Usted es hijo. ¿Hijo de quién? De Dios, el Padre eterno. Muchísimas gracias, hermanos. Llévese esto, por favor, y yo cambio con esta. Gracias. Usted ya tiene la posición, usted no va a buscar una posición mejor. Yo recuerdo los discípulos, o la mamá de dos de los discípulos diciendo, oye Jesús, por favor, ten en cuenta a mis dos hijitos para que los pongas allí al lado. Dijo, la posición aquí es de todos igual. Somos hijos, y qué mejor posición que ser la de hijo. ¿Qué padre no se ocupa de su hijo? Amén. ¿O tú prefieres una por encima de la de otra? A las dos las amas. ¿Qué les quieres dar a las dos? Lo mismo, que es todo lo que tú puedas. Porque tú eres padre y las amas. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Aprende a ver a Dios como Padre, no como Dios. Borra y rompe todo esquema, toda estructura de Dios que puedas tener en la cabeza y empieza a verlo como el Padre. Aquel a quien yo puedo arrimarme con toda confianza, con todo el amor para recibir entendimiento, protección, bondad, misericordia, amén, todo lo que Él es. Entonces usted no va a buscar, no va a crear una conciencia mejor de una mejor posición, sino de una mejor condición de vida. Su posición en Cristo está fija, ya es una realidad por la gracia de Dios mediante Cristo, amén, amén. Pero su condición debe ser mejor. Y esto es lo que hay que enseñarle a los que están sumidos en vicios, por ejemplo. En la televisión nos muestran jóvenes, gente brillante, que fue consumida por el control de sustancias psicoactivas. Gente brillante y ahí están postrados. No son nadie con ninguna esperanza. Eso hay que decírselos a ellos y a todos. Usted no debe ser eso. Dios no quiere que usted sea eso. Cristo murió para que usted tenga una mejor vida. Cristo lo liberó ya de eso. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene poder sobre eso. Usted ya no es más esclavo de eso. Porque Cristo murió para darle esa libertad. Coja la libertad que Cristo le dio. Amén. Entonces, nuestra condición debe ser mejor. De pronto nuestra condición no es la de estar bajo el poder de los vicios, pero sí podemos tener por allí alguna amargura, un temperamento incontrolable, de la duda, del rumor, de cosas, etcétera, etcétera, y usted tiene que encontrar eso. Usted ya no está para vivir bajo esas condiciones. Amén. Usted está para dar amor, para perdonar, para transmitir misericordia. Pero es que aquel, y me hacen esto, y me dicen esto, y me tratan así. ¿A quién escuchas? ¿A Dios o al hombre? Rechaza lo que no te edifica, recibe lo que te construye. Amén. Entonces, usted ya está en una posición, ya tiene una realidad y es hijo de Dios. Y entendemos que en este cuerpo usted no es lo que debe ser. Amén. Usted interiormente ya es lo que el Señor quiere, pero en el cuerpo usted no es lo que usted debe ser. Amén. Usted no es lo que puede ser. Usted no es lo que será algún día cuando vea al Señor, porque necesariamente debe ser despojado de ese cuerpo mortal. Mire, la expresión de Pedro al decir en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos allá, por favor. Segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 4, o apunte la cita y usted la mira en su casa. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, por medio de las cuales, que lea el contexto, y se va a dar cuenta que todo está en lo que Cristo hizo, amén. Y entonces, por medio de las cosas que Cristo hizo, nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas promesas son preciosas por el gran valor que otorgan para el alma del hombre. Amén. Hay que conocer las promesas de Dios para el hombre, para sus hijos. Son grandísimas porque tienen que ver con el perdón de los pecados. Usted comete pecado, amén, pero usted ya fue perdonado. Entonces hay gente que no puede entender que ya fue perdonada. Lo que le pasó a Judas Iscariote, no entendió que Jesús lo amaba y él decidió quitarse su vida. Pero Pedro, que lo traicionó, entendió que Jesús lo amaba y decidió recibir ese amor, aceptar ese amor, ese perdón, y pudo seguir adelante. Amén. La paz, y esto nos trae ¿qué? Paz con Dios, porque ya no hay impedimento, ya no hay cosa que impida que yo llegue, que yo esté permanentemente en la presencia de Dios. La providencia, su providencia, la venida de Cristo, la segunda vez, porque hay gente que dice que ya Cristo vino la segunda vez. Y la Biblia no se equivoca, hermanos. Una vez fue la revelación del Mesías y otra es la segunda, donde Él va a organizar todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. El cielo, para los que no creen que el cielo exista, ahí está en el capítulo 3, versículo 13 de segunda de Pedro. Entonces, estas grandiosas y valiosísimas promesas cuidan y consuelan el alma en esta vida. Amén. Si yo entiendo que esto es una promesa de Dios para mí, allí yo tengo una expectativa. Esto es lo que quiero recibir de Dios. En esa perspectiva voy caminando. Amén. No hay nada que detenga que yo llegue allá, porque no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Amén. Dejando esas cosas atrás, voy hacia lo que Él hizo. Amén. Siendo promesas de Dios, se van a cumplir. Se van a cumplir. La palabra de Dios dice que Él no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre, perdón, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ese es nuestro Dios. Y aun cuando el pueblo de Israel, aun cuando usted falle, Él cumple sus promesas por sí mismo, por Él mismo, por amor a sí mismo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, mire esto, hermanos. Muchos creían que los pecados, si no fueran perdonados, entonces nos van a destruir, ¿cierto? Porque eso dice la palabra. Si la promesa de Dios no existiera, entonces el pecado nos tiene destruidos. Acabó con nosotros. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién ha pecado? Entonces usted está muerto. Entonces no hay vida. Pero dice, más adelante, más la dádiva de Dios, dádiva, el regalo de Dios. Amén. ¿A quién le dio este regalo Dios? A todos. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los cristianos solamente? A mí, que me porto tan bien y traigo el diezmo y ayuno y oro 50 horas al día. A todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que crea. Pero la dádiva fue dada para todos. ¿Quién la recibe? El que crea. ¿Quién recibe el regalo? El que cree. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí más adelante dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina. Entonces, si Él me trae vida, amén, Él me hace participante, si yo creo. ¿De qué? De esa vida que Él me está dando. Entonces, estas promesas tan preciosas y grandes son la base de la esperanza del hombre de participar de la naturaleza divina. No hay otra manera. Amén. No hay otra manera. ¿La creemos o no la creemos? Está a nuestra voluntad decidir si creemos o no creemos. Hay gente que dice, yo creo, pero... No, entonces usted no está creyendo. Usted le está poniendo condiciones a lo que Jesús hizo. Jesús no necesitó nuestras condiciones para hacer lo que Él hizo por amor a nosotros. Amén. Él lo único que dice es, te lo doy, tú verás si lo quieres. Necesitas creer que en que yo morí por ti, por amor a ti, pero también resucité. ¿Por qué? Por amor a ti, para que tú vivas en paz. Pero, entonces no estás creyendo. No le estás creyendo a Dios. Amén. Estás creyendo en tus condiciones cuando pones pero. Apegándose de estas promesas, teniendo conciencia de ellas. ¿Qué es tener conciencia? Las conozco, las tengo presentes, y cuando algo quiere apartarme de esas promesas, no. Yo las recibí porque Cristo me las dio, son mías, me apodero de ellas, me establezco en ellas. Amén. Usted se apega, tiene conciencia. Es la manera en que el hombre, el creyente, puede asumir la autoridad delegada por Cristo sobre Satanás. ¿Cuál es la autoridad? Que Él está vencido, usted no tiene que vencerlo, Él ya lo vencí yo. Usted camine sin miedo al que está vencido. Amén. ¿Ustedes han visto una pelea de boxeo en un ring? ¿La han visto? Ellos se dan y se dan y se dan y se dan, y cuando alguno le gana al otro, ¿qué hace el otro? Levanta los brazos, porque ya le gané. Cristo levantó los brazos, ¿por qué? Porque venció a Satanás. Y Él lo venció para nosotros. Ya nosotros no tenemos que pelear con Él. Yo soy autoridad sobre Él. Y si yo le digo, oye, ¿sabes una cosa? Tienes que irte de mi familia. Ya no hay plaga que entre a mi casa. Ya no hay nada que me contamine. Ya el pecado no me vence. ¿Por qué? Porque fuiste vencido en la cruz por mi Padre. Por mi Padre. Y yo soy su hijo. Usted se establece en esa verdad. Amén. ¿Les está gustando esa buena noticia? Eso es como cuando a uno le dan el premio mayor. ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! La palabra participantes, ¿sí? Para hacernos partícipes. Participantes traduce la misma palabra griega de la cual viene la palabra comunión. ¿Okay? Él nos une en Él. Tenemos una común unión con Él. Amén. La participación consiste en eso. Él nos unió a Él. Amén. Él nos unió, la participación o comunión con la naturaleza divina, que es la excelencia moral de Dios. Amén. Su absoluta santidad. Esa es la común unión con su absoluta santidad. Nosotros estamos unidos a su santidad. Amén. Somos perfectos en Él. Amén. Por eso usted tiene que aprender a verse como Él lo hizo. Si usted se ve pecador, 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 adivine qué. El pecado tiene poder sobre usted. Pero si usted se ve, el Señor me hizo santo, el pecado no tiene poder sobre mí. No voy a pecar. Decidí no pecar. ¿Por qué? Porque participo de su santidad. Amén. Constituye entonces su gloria en nosotros. Ahí es donde Él se está glorificando en nosotros. Amén. Comienza en esta vida y todos los pasajes, por ejemplo, como Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque Él me hizo partícipe. Entonces yo fui crucificado con Él, junto con Él me hizo partícipe. Allí donde Él murió con todos los pecados de nosotros, yo morí con todos mis pecados, pero también me hizo resucitar a una nueva vida. Fui resucitado con Él para una nueva vida. Por eso el pecado ya no es mi vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿O hay preguntas sobre eso? Pregunten tranquilos.
Pero es por fe, recuerde esto, no es por lógica humana, es por la fe, lo que Él hizo por mí. Entonces he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuándo vivo yo? No, pastor, es que yo no soy perfecto. Entonces ahí estoy viviendo yo. No, pastor, yo soy perfecto porque Cristo me hizo perfecto. Entonces Cristo está viviendo en mí. Pastor, pero usted peca, pero Cristo vive en mí y yo le creo a Dios. Y en eso voy caminando, no como aquel que lo ha logrado, sino como el que prosigue hacia la meta. Amén. 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 Lo que ahora vivo, y esto lo está diciendo Pablo, amén, en concordancia con lo que habla en Filipenses. Entonces, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Él está poniendo su fe en lo que Cristo hizo, más no en lo que Él hace. Y cada vez que Él mira lo que Cristo hizo y dónde lo puso Cristo, entonces Él puede dejar atrás lo que Él era. Amén. Ya no carga con ese cuerpo de muerte, aunque lo tiene, pero ya no carga con eso. Ya esto no es lo que influencia su vida, es Cristo el que influencia su vida. Quien me amó y dio su vida por mí. Amén, iglesia. Díganme amén si están entendiendo. Amén. Bien, los que están allá digan amén si están entendiendo, si no escríbame, al final le doy la dirección. Entonces, dio su vida por mí. ¿Esto quién lo dice? El que le ha creído al Padre en lo que hizo a través de Jesucristo, en lo que manifiesta la Biblia. Amén. O capítulo 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, o Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Léanlo, por favor, en sus casas, mediten en esto y qué les está diciendo el Señor. Amén. La consumación de esta comunión no será realizada completamente hasta que Cristo haga la renovación de nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8, al final usted lo va a entender. Amén. Este cuerpo está clamando, ¿por qué? Por una transformación, una renovación, una glorificación. Vamos a recibir unos cuerpos diferentes. Amén. Entonces entendemos que la palabra de Dios, las buenas nuevas, tiene como propósito darnos el conocimiento de que ahora tenemos dominio, no somos dominados. Amén. Eso solo se adquiere renovando el entendimiento. Renueva, no se moldee usted a lo que vea este mundo. Haga una renovación de lo que entiende. ¿Qué entiendo? Que yo ya nací de nuevo porque Él me hizo nacer de nuevo, que Él me hizo uno con Él, que estoy cubierto por su santidad, que su moral vive en mí, que su poder vive en mí, que soy hijo, que tengo autoridad, que le puedo decir al pecado no más. Amén. Yo tengo autoridad porque me ha sido delegada. Por tanto, vayan y hagan. Vayan y hagan. No tengan miedo de hacerlo. Háganlo. Todo es un ejercicio. En la medida en que lo haga, más fácil va a ser. Ore por los demás. Dígale a los demás. Usted no tiene por qué estar viviendo en su miseria. Cristo lo liberó de eso. Amén. Pero practíquelo para que usted sepa cómo funciona. Porque de resto va a ser solo retórica. Palabras religiosas. Entonces tenemos dominio, no somos dominados. Eso solo quiere decir entonces que ya entendí que hay una verdad de Dios en mi vida y voy a caminar en esa verdad. Tengo una conciencia de una mejor vida. Amén. Comprendiendo lo que el Padre hizo en Cristo por nosotros y aplicando su enseñanza a nuestro estilo de vida. Entonces, desde el comienzo debe haber una conciencia de la necesidad de buscar una mejor condición. Amén. Mire esto para terminar. El perfeccionista no hace esto, porque hay dos extremos. Siempre. Uno es el que está atado a lo que él tiene que hacer para ganarse el amor de Dios. Amén. Y eso es ley. Ley, esfuerzo propio, esfuerzo y tengo que castigarme y tengo que afligirme y tengo que seguir normas y me impongan y me castiguen, porque eso es ley. Entonces vive en un extremo y todavía es esclavo. Amén. Y el otro extremo, ¿cuál es? El perfeccionista. ¿Y en qué consiste eso? Cualquier persona que piensa que ha alcanzado la perfección espiritual, y escuchen lo que estoy hablando, que piensa que ha alcanzado la perfección espiritual estando en su cuerpo,
no tiene una conciencia de buscar una mejor condición y fácilmente puede desviarse de su fe en Cristo e ignorar las advertencias de nuestro Padre cuando dice, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El perfeccionista se va al otro extremo. Ya lo hice, no tengo que hacer nada más. Pablo dice, no lo he logrado, continúo, persevero. Amén. Voy a dejar por ahí. Quiero hacer una diferencia. Cuando yo hablo de perfeccionista no estoy hablando de maduro en la fe. Amén. Porque el maduro en la fe, como Pablo, sabe lo que tiene a su favor, que Cristo hizo por él y el Padre se lo otorgó por gracia. Amén. Y va en ese camino, siempre agarrado del Padre, siempre con conciencia de hijo. Amén. Ese es el maduro, pero actúa y vive conforme a lo que él es, que ya el Padre lo constituyó como tal. Ese es diferente al perfeccionista. Pongámonos en pie, por favor. Santo Dios, gracias Señor. No que ya lo hayamos alcanzado, ni que ya seamos perfectos, pero Él nos hizo perfectos. Tenemos que entender qué es todo esto. Amén. Tenemos que entender y no equivocarnos y no pensar, hermanos, por un momento que nosotros, porque ya somos hijos de Dios, de pronto la aflicción no va a tocar la puerta. La está tocando, de hecho. Amén. La está tocando. El asunto es, ¿esa es mi condición? ¿Bajo esa condición es que voy a estar o soy libre de esa condición? No es que a usted no venga la enfermedad. El problema es si usted deja que su alma sea consumida por la aflicción de la enfermedad. Su fe sea consumida por la aflicción de la enfermedad. Amén. Viene la escasez. Su alma no está atada a la pobreza, porque usted tiene un Dios proveedor y nada le va a faltar. Y entonces es una mente madura que sabe que viene la aflicción, pero la aflicción no controla su vida. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu amor es bueno, grande, infinito. Nos pusiste en un lugar, Señor, de privilegio de donde nadie podrá quitarnos y tú no nos quieres quitar. Gracias, Señor, porque ahora asumimos nuestra responsabilidad de ir en este camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Padre, gracias, porque tú eres también, Señor, quien conoce cada una de nuestras necesidades, quien satisface a plenitud nuestras necesidades y nos enseñas a través de tu palabra quiénes somos en tu presencia, que tenemos a nuestro favor. Hoy, Señor, creamos una conciencia de esa necesidad de mejorar nuestra condición, mas no nuestra posición. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, siempre cuidas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.